proceso. Gente, es un privilegio, escuchadles, porque realmente están comunicando y de una forma muy pedagógica cosas que ellos tienen en el corazón. Y hay un aspecto de Almendra en esa dirección de cine documental que nos ha llamado mucho la atención. Tú tienes un trabajo que se llama El culto y que nos gustaría que nos hables un poquito acerca de qué es y cómo ha sido el proceso. Bueno, El culto ha sido un documental, como bien decías, un largometraje observacional que busca retratar la realidad de 4 iglesias evangélicas de distintas tradiciones. Y es el culto de inicio a fin. Tal cual. Sin más, sin voz en off, sin relato que vaya explicándolo. Y bueno, fue un ejercicio artístico, espiritual, pedagógico, y está disponible en YouTube para quien quiera verlo. Si queréis verlo, está disponible en YouTube. ¿Y cómo fue para ti el proceso cuando lo estabas produciendo? Entiendo que luego seleccionando cómo unir todas esas tradiciones de iglesias diferentes y hacer una producción final. ¿Cómo te sacude a ti en ese momento? ¿Hay alguna conclusión a la que llegas tú o alguna observación? Bueno, o sea, la partida, primero, evangélica de toda la vida, culto, a ver, tengo 30 años, 4 cultos por mes, 1500, 1700 cultos toda mi vida. Sí. Digamos que mi experiencia es mi experiencia estética primaria, el culto, claro, ¿no? Creo que empezar a preguntarme por la diversidad de la tradición evangélica, protestante, los distintos modos de acercarse a Dios, eso fue como la génesis. Y luego, bueno, el proceso de realización en contextos no religiosos, ¿no? Poner a discutir o a conversar la peli con gente que dice los evangélicos son, y te dicen todos los prejuicios que tienen de haber escuchado algo en la radio, en la tele. Fue un ejercicio interesante de poner en palabras cosas que vienen del mundo del inefable, ¿no? El mundo de las emociones, el mundo de la liturgia, el mundo de lo espectacularizable también. Entonces, bueno, el culto hay una peli interesante, por lo menos para mí ha sido interesante. Qué bueno. Invito a todos los que os interese de verlo. Vamos a poner el tráiler de ahora en un momento, pero algo que me sacudió a mí hace un par de semanas lo vi y realmente me impactó que la misma palabra de Dios, ¿no? La misma Biblia, pero leída en contextos diferentes, personas que hacen las cosas de forma muy diferente, pero acaba siendo querer centrarse en Jesús. Qué curioso que eso sobreviva a estilos tan diferentes, ¿no? Un poco la intención, entiendo, de esto. Sí, sí, total. La idea era como mostrar el mosaico que está como de alguna manera esquematizado en esas 4 iglesias, pero podrían haber sido 10, hay 20, muchas más. 30. Hay más tradiciones. Total, total. Pero bueno, tuvimos que escoger para poder, bueno, hacer un relato un poquito comunicable esas cuatro iglesias. Y lo que más me interesó el proceso es que lo trabajé en un taller de cine documental comunitario que no, digamos, los profesores que eran como documentalistas no eran del mundo de la religión, sí quizás atravesados por el mundo del mito, de las espiritualidades, de la búsqueda del ser humano conectar con algo trascendente, y tuvo acogida, bueno, acompañarme en el proceso de realización, y eso estuvo muy bonito. Bueno. Estuviste aplicando la charla de tu marido de antes. A ver. Qué bueno, vamos a ver el tráiler. A ver. Buenos días, hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga en este día tan especial, porque es día del Señor. Oramos por los gobernantes, gobernador, intendente, oramos por el presidente, para que sean tocados por el poder de tu Espíritu Santo en esta hora. Exaltaré mi Dios, mi Rey. Grande es el Señor. Hosana al Altísimo. Muy bien. Así que ese próximamente en realidad es ya, lo podéis ver en YouTube y está gratuitamente.
Almendra, una pregunta más. También hay un interés, una inquietud que tienes tú, es de juntar lo que es social, ¿no?, con lo artístico. También puede ser que tengas ahí un interés por eso. Cuéntanos un poquito de cómo surge eso en tu vida, o si viste a alguna persona que te inspiró, o alguna, no sé, quizá algún artista o alguien que ha trabajado en lo social que te inspiró a dedicarte también un poco a eso. Bueno, hay muchos cruces, ¿no?, entre la búsqueda de que el mundo sea un mundo más parecido al reino de Dios y la creación y la imaginación profética, diría Walter Brueggemann, ¿no?, como ese ejercicio de pensar otros mundos posibles o un mundo posible como lo pensó Dios, ¿no?, donde reina la paz, la justicia, el amor, el cuidado mutuo. En lo personal siempre participé en comunidades de fe que tenían como esa impronta misionera local de hacer bien a otros, sin más. Y después con el paso del tiempo me fui topando con personajes como Dorothy Day, como Martin Luther King, como gente que encarnó en su contexto, leyendo la realidad sociopolítica, leyendo las necesidades, las dificultades de sus pueblos, de sus naciones, de su contexto, y que hizo algo con eso, ¿no?, como se entregó a la llamada de responder y tratar de hacer este mundo un lugar más bonito. Y de hecho el documental surge como pregunta por el rol de los cristianos en la esfera pública, porque en algún punto, en los últimos años, con la creciente exponencial de los evangélicos en América Latina y en otros lugares, se han agilizado ciertas batallas culturales, ¿no?, como le dicen, y a mí me preocupaba mucho, sinceramente, eso. Cuando uno indaga y profundiza en la fe que nos llama a la reconciliación en Dios con todas las cosas, hay algunas cosas que hacen ruido y yo me empiezo a preguntar cuán instrumentalizados estamos los cristianos a veces con los planes de otras personas. Y el culto fue una manera de mostrar, bueno, a ver, somos muy diferentes, hay muchas perspectivas, vamos a dialogar. Sí. Qué bueno. Mirad alrededor vuestro y vais a ver esa diversidad también representada en esta sala. Gracias, Almendra. Vamos a seguir con Lucas. También compartes pasión con tu mujer acerca de, pues eso, del análisis cultural, y quería resaltar una obra que es bastante reciente, que has sido el responsable de juntar a muchos pensadores, tanto pastores como influencers, como gente a nivel cristiano, además joven, ¿no?, que están haciendo mucho en esas áreas, y juntarlos con un mismo fin. Se llama Teología Pop, 21 ensayos para pensar en la fe y la cultura en el siglo XXI. Lucas, ¿fecha de publicación de esto cuándo es? La semana pasada. O sea, esto está caliente, gente, esto sale de la imprenta. Podéis acceder, si os interesa más, leer al menos la contraportada y ver de qué va en el stand de CLIE, ahí en la sala de stands. Pero queríamos preguntarte un poquito también acerca de este trabajo. Si lo he entendido bien, así como para explicar un poquito el libro, suele pasar que los cristianos nos quedamos un poco en nuestro mundillo, en nuestra subcultura, casi que creamos incluso una subcultura o intentamos copiar cosas del mundo, hacerlas cristianas, estar muy seguros en nuestros círculos, pero que no somos tan buenos o no somos tan conocidos por conectar, dialogar, entender incluso ese mundo en el que vivimos, que es una cultura que ha sido formada por muchos elementos, ¿no?, y que nos influencia más de lo que quizás admitimos. Es un poco ese es el contexto en el que tú quieres decir, no, hay gente que sí piensa en la cultura y que puede dialogar y podemos entender cosas de la cultura. Va un poquito por ahí. ¿Qué te mueve a ti a hacer algo en esta dirección, como persona, como tantas facetas que tienes? Bueno, son preocupaciones que me acompañan desde hace mucho tiempo, de diferentes maneras. Justo hablando con Josué recién, me acordaba de que la primera vez que le puse palabras a mis intuiciones sobre el diálogo entre el arte y la fe fue en un taller que di en el 2008, ¿no? Y desde esa vez como que vengo hablando de esos temas cada vez que me junto con un amigo y uno se encuentra y charla sobre estos temas, y es como cuando son como las obsesiones que a uno lo acompañan, ¿no? Vieron que cuando después de lo del camino de Maús se quedan hablando los discípulos y dice, no ardía nuestro corazón cuando el Señor abrió.
un poco así, ¿viste? Hay ciertas cosas que te arden en el corazón y uno no puede dejar de lado, entonces de una forma u otra siempre está pensándolas, hablándolas, compartiendo, viendo de qué manera se puede actualizar esa intuición que uno tiene. Y como parte de ese devenir también surge Teología Pop, que antes de ser este libro, que salió la semana pasada y que pueden encontrar en el stand donde están los libros, también fue una serie de mi canal de YouTube, ¿sí? Que se llama Teología Pop, ahí pueden buscar videitos por ahí. Y en buena medida surge de este deseo de poder hacer un puente de diálogo con la cultura. Porque como bien decías recién, a veces podemos tener la idea de ser entes autoformados, ¿no? Que existimos en el tiempo y el espacio, pero somos absolutamente inmunes a las cosas que están pasando. Y no solamente que no somos inmunes, sino que esa es una posición muy a la defensiva para ponerse. Como decir, yo estoy en este lugar, en este castillito seguro, y la lógica de la manzana podrida, ¿no? Hay una manzana podrida que va a venir a corromper todo lo demás. Díganme en qué parte de la Biblia ustedes encuentran eso y les doy un premio, porque no lo van a encontrar. Al contrario, la Biblia es misionera. El Evangelio es misionero. Más que decir, cuidado con que si viene una manzana podrida nos podrimos todos, dice, ¿a dónde están las manzanas podridas? Vamos a curarlas. O sea, si Jesús se acerca a un leproso, no es que Jesús empiece a ser leproso. Y ese es nuestro modelo. Entonces, creo que eso nos puede llevar a pensar en muchas cosas. Creo que estamos necesitando pensar en la cultura, también por la experiencia de vivir en culturas que ya no son hegemónicamente cristianas. Claro. Eso me parece un factor clave. Cuando hubo un tiempo en el cual la cultura cristiana de la sociedad se parecía más o menos a lo que pasaba en la iglesia, no se generaba esta disonancia cognitiva, de yo ver el mundo de una manera y la sociedad pareciera que lo está viendo de otra. Hoy en día cada vez más tenso eso, entonces nos vemos en el desafío de tener que pensar la doctrina de la cultura. ¿Cómo lidiamos con la cultura? Y creo que muchas veces lo llevamos desde un lugar de miedo, como tengo miedo de que vengan a contaminarme, pero qué interesante que es una situación que se parece mucho a lo que vivieron los primeros cristianos. Siglo I, siglo II, siglo III. Los cristianos son minoría. Los cristianos están viviendo en una sociedad llena de dioses, llena de culturas, y no tienen miedo. Ellos dicen, es tan potente, es tan grande, es tan lindo, es tan justo, es tan maravilloso lo que nos ha tocado vivir, porque lo hemos tocado, lo hemos visto, lo hemos oído, Total. que no nos lo podemos quedar. Entonces hay una dimensión misionera y generosa en la fe cristiana que nunca tenemos que perder de vista. Y para conseguir eso has tirado de muchos recursos, de muchas personas, ¿no? Este libro son ensayos de diferentes personas alrededor del mundo de habla hispana que dialogan con la cultura. ¿Cómo fue para ti personalmente un poco ese proceso? ¿Son todos amigos tuyos? ¿Has pedido referencias? ¿Cómo llegas a tener esta colección de ensayos? Bien, el libro está compuesto por 21 ensayos de 21 autores diferentes. Cuando pensé en el proyecto, tuve en cuenta algunas cosas. En primer lugar, que fueran creyentes que quieren pensar la relación entre la fe y la cultura, eso en primer lugar. En segundo lugar, que fuera gente joven. Los que escriben en este libro tienen menos de 40 años. Joven. ¿Qué quiere decir eso? ¿Eh? ¿Qué está queriendo decir? Gente joven. No suele ser el tipo de público que escribe, el tipo de autores que escriben teología en serio, ¿no? Vieron que, bueno, si lo escribió un joven, cosa para los chicos, ¿no? Para que los lean los chicos. Para el grupo adolescente. Para el grupo adolescente, el grupo de jóvenes, pero no es teología en serio. Yo no creo que eso sea verdad. Yo creo que la gente joven tiene para decir cosas muy en serio. Son pensadores. Definitivamente. Sí. O sea, tienen algo que decir. hemos sido criados en una cultura que nos ha bombardeado de información desde que nacemos. Tenemos un caudal de contenido, de reflexión, de meditación. Somos la generación más escolarizada de la historia. ¿Cómo no vamos a tener cosas para pensar y para decir que sean muy en serio, que aborden los problemas realmente fundamentales y que en ese sentido podamos servir a nuestra comunidad de fe, que podamos servir a la iglesia de tantas formas? Entonces, gente que piense la relación con la cultura y la fe, gente joven, gente que piense y hable en nuestro idioma. Eso también me parecía muy importante. El lenguaje. Que hablen nuestro idioma, ¿no? Porque mucho hemos tenido que se traduce, por ejemplo, de otros lados, y que eso está muy bien, pero qué lindo cuando es una reflexión encarnada en nuestras realidades. Porque nadie sabe mejor lo que pasa en
no sé, en Alicante que alguien de Alicante, ¿no? Entonces, qué bueno pensar eso, y no solamente que compartieran estas características, sino que parte de la idea del libro es que fueran muy diferentes entre sí. Ya. Que representaran como una visión en 3D, por así decirlo, de la fe cristiana, ¿no? Entonces va a haber algunos que tienen una posición que miran las cosas desde acá, y otros desde acá, y otros desde acá. Hay diversidad dentro de los Hay que una escriben. multiplicidad de voces y de formas. ¿Qué suele pasar en proyectos como este? Que escriben todas personas que tienen las mismas lecturas bíblicas, que citan a los mismos autores y que han tenido la misma formación y que responden a una misma visión del mundo. ¿Eso está bien? Está perfecto. Está genial. Ahora, creo que tener una visión más polifónica nos permite enriquecer nuestra propia nota con otras notas, que dan otros sabores, que agregan otras perspectivas que seguramente yo me estoy perdiendo. Entonces, ¿toda la gente del libro piensa lo que yo pienso sobre todas las cosas? Definitivamente no. Y está perfecto. Entonces, fue una voluntad muy concreta de decir, necesitamos congregar a todas esas voces. ¿Por qué? Porque la realidad de la iglesia en todo el mundo es muy diferente. Y las respuestas que me sirven a mí en mi contexto quizás no le sirvan a otro que está parado en otro lado. Entonces, qué bueno poder sumar todas esas voces y que como iglesia nos tomemos el tiempo de aprender de gente que habla desde otros lugares. Qué bueno. Pues gracias, Lucas, por ayudarnos a hacer esa tarea de ser conocedores de los tiempos, ¿no? Conocer cuál es nuestro tiempo en el que te ha tocado nacer y en el que vas a vivir tu vida. Eso no lo has elegido, pero es tu tiempo. ¿Cómo vas a amarlo, conocerlo? Y para eso ayuda tener trabajos así, donde poder conocer cuáles son los valores de la cultura en la que vives, que son los valores ya no quizá de la cristiandad que habíamos tenido por siglos, sino los valores pop. Y eso es lo que es y hay que amarlo. Muy bien. Una última pregunta, así más a nivel personal, como no solo analítico de la cultura, sino creador de cultura, eres músico también. Cuéntanos un poco de esa faceta tuya, igual la gente no lo piensa, así cuando te escucha hablar, pero tú también tienes un trasfondo musical. ¿Cuáles son algunos de los proyectos en los que has estado o estás? La música fue algo que definió mucho varios de mis años. Prácticamente una década estuve casi únicamente dedicado a eso y durante ese tiempo escribía, pero no publicaba. Porque la verdad es que la teología y el rock son dos situaciones que llevan mucha dedicación y siempre me preocupó un poco que a la gente quizás se le hiciera un poco difícil entender a qué está jugando este chico, ¿no? ¿A qué está jugando? Juega esto otro, y empieza a decir, no, ¿cómo me va a hablar? ¿Cómo un músico va a venir a decir tal cosa? Entonces preferí como que hubiera un tiempo para cada situación, y durante un tiempo sí desarrollé la música. Si quieren pueden escuchar, los discos están en Spotify, búsquenlos, se llaman Inocencia el primero, Experiencia el segundo, están ahí los discos. Y desde hace unos años sentí que necesitaba empezar a publicar esas cosas y seguir desarrollando ideas. Y además empezar a desarrollar otros proyectos también, como cuestiones más audiovisuales, como cuestiones más de reflexión o de colaboración con otros pensadores, como este libro. Pero bueno, no cierro la puerta de que vuelva a aparecer la música en otro momento, pero creo que ahora es el momento de la escritura. Muy bien, pues muchas gracias, Lucas y Almendra. Un aplauso, por favor, para ellos. Y os vamos a dejar con la siguiente parte del evento. Quise vivir la promesa de la utopía y terminé deslizándome al valle oscuro de la distopía. De mi paraíso soñado a la peor de mis pesadillas. Y aún así, vi en mí una fe más diminuta que un átomo y a la vez más poderosa que la muerte.